El barrido manual tiene sus cuestiones de seguridad. Es muy importante que le entreguemos al personal los elementos de protección personal. Por supuesto que hay que tener muy en cuenta que las actividades se desarrollan en la vía pública, así que de todo esto vamos a hablar en este episodio del podcast. Soy Guillermo Hernández, te doy la bienvenida a un episodio más del podcast Gestión Municipal. Ya vamos por el 31, así que espero que puedas sacar algo interesante de este episodio. Te voy a contar algunas cosas más también sobre algunas curiosidades que tienen que ver con esto del barrido, el barrido en las calles, cuándo comenzó y demás, simplemente como una cuestión de dar alguna nota de color. Pero lo más importante es que vamos a hablar sobre la seguridad de las personas, sobre cómo nos tenemos que desenvolver cuando somos encargados, si se quiere, del área, qué tenemos que tener en cuenta, qué no puede faltar para que podamos hacer que esta actividad sea segura, como corresponde. Estamos hablando de una actividad absolutamente noble, muy necesaria para todas las ciudades y donde nuestro deber es lograr que la gente lo haga de una manera muy muy segura. Te dejo los canales de comunicación: www.ghernandez.com.ar, mi página de consultoría, www.grupotigre.com.ar, la página de productos y equipamientos para la gestión de residuos para los municipios. Así que te doy la bienvenida nuevamente y damos inicio a este episodio del podcast. Comenzamos entonces, vamos a hablar de barrido municipal y sobre todo nos vamos a enfocar en la seguridad de los trabajadores, qué deberíamos hacer, qué elementos de protección personal les deberíamos entregar y también en algunas cuestiones cómo nos deberíamos manejar y qué deberíamos asegurarles a ellos para que puedan trabajar de manera tranquila. Antes de comenzar con estas cosas te voy a dar algunos datos de color, algunas curiosidades que tienen que ver con esto del barrido de calles que tal vez no sabías. Yo la verdad que buscando un poco más de información en internet y demás, me encontré con estas cosas que me parecía interesantes compartirlas, porque la verdad que yo tampoco las sabía. La primera tiene que ver con algo de historia, cuándo comenzó, cuándo se inició esto del barrido de las calles, y fue en la antigua Roma, donde se utilizaban escobas de ramas de abedul para mantener las calles limpias. Mira si no es ya viejo el tema del barrido de calles o no se hace ya de hace un montón de tiempo. El otro dato tiene que ver con el barrido automatizado, y es que las barredoras mecánicas, la más antigua, con la que se inició, en 1849, se usaba para barrer las calles en la ciudad de Nueva York. Bueno, interesante dato también. Otro dato más que te puedo aportar es que en la ciudad de Buenos Aires hay 2.650 barrenderos y barrenderas que realizan la tarea todos los días. Es un montón de gente, un montón de puestos de trabajo también, por supuesto, y un montón de gente que hace una tarea que es total y absolutamente necesaria para las ciudades. Dos o tres datos más. Mira, en Argentina el 14 de junio es el Día Nacional del Barrendero y la Barrendera. ¿Y por qué esto es un dato de color? Porque bueno, la mayoría de los países toman como el Día de la Limpieza y en ese día, de alguna manera, lo que hacen es festejarlo, reconocerles a todos los que tienen que ver con esta tarea de la limpieza pública, cosa que está muy bien, pero hay algunos países que los están empezando a reconocer aparte, como es este caso. También el caso del gobierno de la Ciudad de México, que lo celebra el día 8 de agosto, como el día del barrendero, así que me parece que está muy bueno. Un dato más interesante, siempre es una lucha el tema de cómo realizar mejor la tarea, porque por supuesto que el barrido, tanto el manual como el mecánico a través de barredoras, tienen un problema y que son los autos estacionados, ¿no? Que de alguna manera impiden que la tarea se pueda realizar de buena manera. Y ya hay algunas ciudades que están empezando a tomar cartas en el asunto y decir, bueno, algo tenemos que hacer. Por ejemplo, en Detroit, los equipos de barrido colocan carteles de no estacionar en las áreas que se van a barrer. Y esto lo hacen 2 días antes. Entonces te van avisando. 2 días antes se empiezan a poner los carteles y te empiezan a hacer acordar de la programación del barrido. Entonces de esta manera se aseguran que los vehículos no van a estacionar ahí
Y por supuesto, si estacionan, te cobran una multa. Entonces, me parece que está buenísimo porque yo había contado en un momento cuando había estado también en Estados Unidos, en Venice Beach, que había mostrado y demás unos carteles que había del lado de la calle donde pasaba el recolector de residuos, en este caso con los contenedores, que iba a recolectar los contenedores, que decía en la calle prohibido estacionar los lunes de 8 a 10 de la mañana, porque ese día pasaba el recolector de residuos y la gente lo que tenía que hacer era sacar a la calle, en el lugar donde estacionan los autos, tenían que sacar sus cestos de residuos. Bueno, esto es algo parecido, nada más que como el barrido de la calle no lo hacen en este caso todo el tiempo, y no todo el tiempo y no todo en un día específico, lo que hacen es 2 días antes avisan a la gente, ponen los carteles, incluso también hay llamadas telefónicas, bueno, hay un montón de cosas que se están empezando a hacer para poder hacer el barrido de la calle de una manera un poco más eficiente. ¿Y por qué es importante esto del barrido de las calles? Bueno, en San Diego, por ejemplo, viste que hay gente que hace como estudios en todos lados, dicen que aproximadamente el 80% de la contaminación del océano comienza obviamente con deficiencias en el barrido de las calles. Entonces los residuos fluyen a través de las cunetas, los desagües pluviales y las cuencas hidrográficas hasta llegar a la costa. Entonces, por eso es que ponen muchísimo empeño en que el barrido de las calles se realice de forma correcta, con la frecuencia que se necesita, por supuesto, según qué tanto la calle se ensucia dependiendo de los lugares. Por supuesto que también el barrido de calles tiene una función estética, ¿no? Ver la calle limpia a todos nos gusta, siempre es algo lindo, y yo veo que, la verdad, por lo menos lo que yo creo es que la gente del barrido hace una tarea muy muy buena. Yo difícilmente veo un barrendero que lo haga demasiado de desgano o a desgano. La verdad que los ves trabajar bien, las calles quedan bien y es un laburo, hay que hacerlo. No es para nada un trabajo sencillo, ni hablar después de los días de lluvia y demás, donde las calles quedan muy sucias, con mucha tierra, con mucho barro. Bueno, y hay que poner las calles en condiciones de nuevo. Entonces creo que hay que reconocerle a los trabajadores lo que hacen, las condiciones que muchas veces los tienen que hacer, porque hay que levantarse muy temprano en la mañana, por esto que decíamos que siempre se elige o se prefiere barrer las calles en horarios donde los autos molestan menos. Entonces, una vez que la ciudad empezó ya su dinámica es muy difícil, por lo tanto, siempre los barrenderos arrancan temprano. Y por más que arranquen temprano, en verano por ahí está más o menos bueno, porque decís, bueno, por lo menos empiezan a trabajar un poco más fresco. En invierno te el encargo. Hace muchísimo frío temprano y hay que salir a barrer igual. Entonces me parece que hay que reconocerles ese trabajo. Bueno, parte de este reconocimiento, como te decía, creo que tiene que ver con la seguridad de los trabajadores. Hay que hacer que trabajen seguros en un montón de aspectos. Entonces, y esta seguridad tiene que ver, por supuesto, con los trabajadores, pero también tiene que ver con los peatones y también tiene que ver con los conductores, ¿no? Creo que es una manera de cuidar a todo el mundo, pero principalmente, como municipio, me parece, como Estado, lo que hay que hacer es asegurar asegurar la seguridad de los trabajadores. Bueno, comencemos con algunas cosas. Primero, la vestimenta. ¿Qué es lo que hay que darle a un trabajador que barre las calles? Bueno, lo primero es bueno, por supuesto la ropa de trabajo, ¿no? La ropa de trabajo es algo con lo que siempre se lucha, siempre, sobre todo en los municipios más chicos, se lucha muchísimo. Y acá quiero hacer una salvedad antes de olvidarme, entre las ciudades grandes y las ciudades chicas. Yo por lo menos veo que en las ciudades grandes la cuestión está un poco más ya más prolija en cuanto a estas cosas, ¿no? En cuanto a la ropa de seguridad, en cuanto, a la ropa de trabajo, los elementos de protección personal y toda la seguridad de los trabajadores. La mayoría de las ciudades grandes tienen tercerizado el servicio de barrido, muchas veces como parte del servicio de recolección de residuos, otras veces no. Algunas veces lo hacen contratando cooperativas directamente, pero yo veo igual que las ciudades grandes están como bastante mejor en este aspecto. Tal vez me equivoque, ¿no? Y no sean todas iguales, que seguramente debe ser así, no deben ser todas iguales.
pero sobre todo los municipios que trabajan con el servicio tercerizado con empresas privadas, como la empresa privada tiene como otras responsabilidades en cuanto a seguridad de los trabajadores, esto se ve mucho mejor. Y la verdad que es algo que siempre hablamos y que parece una locura, ¿no? Que el Estado, como Estado, debería ser el primero en cumplir con todas las leyes laborales sobre todo, y la verdad que es uno de los principales incumplidores, por decirlo de alguna manera, eh, porque, bueno, los trabajadores están como están, porque los elementos de protección personal también están como están, los vehículos ni hablemos. Creo que los municipios deben ser, sobre todo los municipios más chicos, los únicos que pueden realizar recolección de residuos sin BTV, por ejemplo, ¿no? Sin verificación técnica vehicular. Pero bueno, eso será otro tema. Pero lo que voy es que hay diferencia, o se ve bastante diferencia en las ciudades grandes y los municipios más chicos. Los municipios más chicos o medianos, como que siempre está la excusa de que están limitados con los recursos, ¿no? Cuando esto en realidad es para todos igual. Los grandes o los chicos tienen limitaciones de recursos. Creo que la diferencia es que las ciudades más grandes ya tienen como asignado mayor presupuesto ahí, ya pasaron por esa cuestión y bueno, saben que no tienen otra que hacerlo. Pero bueno, volvamos a lo que debería tener un trabajador que barre las calles todos los días. Primero, ropa de trabajo, y la ropa de trabajo no es la misma en verano que en invierno. Como decíamos, esto de la temperatura es importante, entonces perfectamente pueden tener remeras en verano, y remeras en verano no quiere decir darle una remera, ¿no? Porque le das una remera y cuando la va a lavar que se pone al otro día. Entonces, la verdad que las mudas tienen que ser siempre 2 o 3, o por ahí pueden ser 2 pantalones, pero sí 2 o 3 remeras. La verdad que las remeras son más baratas que las camisas, entonces para esta tarea perfectamente pueden tener remeras y trabajar un poco más liberados si se quiere en verano, pero en invierno hay que darle ropa, tal vez un poco más cara entre comillas, porque hay que darle más. Hay que darle la camisa, también hay que darle un buzo, y hay que tener cuidado con lo que se le da de vestimenta y después obligarlo a que la usen, ¿no? Porque vos le das una campera muy abrigada porque es invierno y después no puede trabajar. Entonces, muchas veces los chalecos de polar, perdón, los chalecos no, sino los buzos polar que son más abrigados con una camisa abajo, bueno, suelen ir muy bien para la tarea porque hace frío, pero como están en movimiento, bueno, hay que buscar esa relación entre abrigo y posibilidad de desenvolver la tarea de manera correcta y cómoda. ¿De qué manera te vas a dar cuenta qué es lo que le tenés que dar a los trabajadores en este caso? Charlando con ellos. En general, cuando haces la reunión con los trabajadores, le decís cómo podemos hacer para trabajar abrigados pero trabajar bien. Bueno, hay muchos que prefieren una cosa, otros prefieren otra. ¿Y cuál es el problema en darle a algo que alguien prefiera, como un chaleco polar, y otro que diga, no, yo prefiero un buzo más liviano porque cuando entro en movimiento entro en calor muy rápido? Otro tal vez diga, u otra, una mujer, ¿no? Por supuesto, digo otro u otra, ¿no? Diga, yo prefiero una camiseta térmica también porque si no me da mucho frío. Bueno, me parece que estas cosas se charlan con los trabajadores y lo que es importante es que hagamos que trabajen a gusto. Es gente que está trabajando a la intemperie y la gente que trabaja a la intemperie tiene que poder trabajar lo más cómodo posible. Bueno, más allá de esto, sí o sí hay que darle chaleco de alta visibilidad. Esto tiene que ver, por supuesto, con chaleco de alta visibilidad, quiere decir también con los reflectivos pertinentes para poder trabajar en la vía pública y que se los vea. No nos olvidemos que además, como trabajan muy temprano a la mañana, a veces suele estar un poco más oscuro, entonces, bueno, hay que tener en cuenta esto. Por lo tanto, el chaleco de alta visibilidad tiene que estar sí o sí, y es algo que lo tienen que usar, ¿no? Más allá que haga calor, que haga frío, bueno, lo tienen que usar. Por supuesto que en invierno, si lo último que van a tener o lo que más arriba van a tener es un buzo polar, bueno, habrá que ponerle los reflectivos al buzo polar, ¿no? Y por supuesto los pantalones, pero siempre buscando que se los vea en la vía pública. Bueno, guantes, por supuesto que tienen que tener guantes resistentes y de alguna manera cómodos a la vez. Uno de los riesgos más grandes tienen que ver con los cortes, con los pinchazos y demás, que vos decís, bueno, pero están barriendo y usan un escobillón, por ejemplo, una escoba.
¿Por qué se van a pinchar? Bueno, porque después todo eso hay que recogerlo y a veces cuando barres tampoco te das cuenta de lo que hay adentro, entonces por las dudas después se manipula una bolsa que no se sabe lo que hay adentro, y si bien hay que, por supuesto, darle capacitación a los trabajadores para que no carguen cosas con la mano y todo eso, bueno, por las dudas hay que trabajar con guantes, y además porque los guantes también trabajan protegen de las acciones que vos tenés cuando estás empujando el carro, también cuando estás barriendo y demás, por lo tanto los guantes tienen que estar. Gafas de seguridad, es importante. Yo veo muy pocos trabajadores, muy pocos barrenderos que trabajen con gafas de seguridad. ¿Todos los días se necesitan? Bueno, probablemente no, pero vos se las tenés que dar igual, porque los días de viento puede volar mucho polvo, más allá que también hay que capacitarlos para que vayan barriendo en función, no en contra del viento, pero como sea, cuando está todo muy seco y demás, eh, las gafas hay que dárselas y el trabajador tiene que ver de última cuándo las usa. Pero hay que dárselas y enseñarle y charlar e intercambiar cuándo deberían utilizar esas gafas. El calzado de seguridad por supuesto que tiene que ver con botines. El calzado tiene que ser antideslizante. Muchas veces se trabaja y hay agua en la calle y demás, por lo tanto tiene que ser antideslizante. También tiene que tener punta de acero, estamos en la calle, puede pasar alguna cuestión con algún auto y demás, y también porque se pueden caer materiales, a veces trabajan con la pala también, con los carros, por lo tanto lo tienen que tener. Para mí, el tema del calzado, hay algo que se puede hacer, y tiene que ver con el hecho de usar zapatillas de seguridad. El calzado tiene que ser liviano, pensemos que los barrenderos pasan mucho tiempo en la calle, lo que hacen es caminar muchísimas cuadras barriendo, por lo tanto hay que tratar de que estén cómodos. Y la verdad que si vos comprarle un botín de seguridad o comprarle una zapatilla liviana con punta de acero, que también es una zapatilla de seguridad, es lo mismo. Si sale un poco más cara, y bueno, que salga un poco más cara, pero la verdad que los trabajadores, como te decía, tienen que trabajar cómodos. Entonces, otra de las cuestiones a charlar con ellos, porque alguno te va a decir, no, yo prefiero un botín, y otro va a decir, me parece bárbaro la idea de la zapatilla. O algo, bueno, importante es el tema del carro que le damos para colocar las bolsas, para llevar y trasladar los elementos como se llama, como la pala, si la tienen que llevar, o los días que la tienen que llevar, como los escobillones, palitas, bolsas y demás. Hay carros que son ergonómicos. ¿Qué quiere decir esto que sea ergonómico? Bueno, que es una herramienta en realidad que está diseñada para reducir la fatiga y el esfuerzo físico. Eso tiene que ver con que el carro sea ergonómico. Se ve muchísimo, por lo menos en Argentina, en las ciudades más chicas, que se les dan, ¿cómo se llama? A los trabajadores, los barrenderos, vos lo ves trasladándose con carretillas. Y la verdad que las carretillas no son una herramienta para utilizar para el barrido de calle, están pensadas para otra cosa. Entonces, hay carros que son diferentes. Hay carros que están directamente fabricados para esto, pensando en que los carros hay que empujarlos y no levantarlos. Cuando vos le das una carretilla, lo estás obligando a levantar un peso y después trasladarlo, cosa que es de las peores que vos podés hacer. Y además, esto lo tienen que hacer en grandes extensiones de distancia. Entonces, la verdad que las carretillas no deberían tener carretillas para eso. ¿Qué debería tener un carro? Bueno, si es posible y sería ya ideal, una altura ajustable, ¿no?, de las manijas, porque la verdad es que no todas las personas tienen la misma altura, por lo tanto uno debería poder regularlo, pero es importante esto que te digo, que no sea un carro que haya que levantarlo, sino que sea un carro que haya que empujarlo. Esto es clave. Después deberían tener ruedas grandes y suaves. Esto de las ruedas grandes también es importante porque se mueven muchísimo más fáciles, reducen la fricción con el suelo, y todo eso es ganancia para los trabajadores, como te digo, que tienen que estar mucho tiempo empujando ese carro.
Después tienen que tener de alguna manera un contenedor de basura extraíble o algo tienen que tener para que el vaciado sea fácil. Es decir, lo que no tenemos que hacer es que trasladen cada vez más peso por un lado, es decir, que no todas las bolsas después tengan que seguir arriba del carro, sino que depositarlas en algún lado previamente. Y además de eso, ver que ese carro tenga de manera muy fácil la posibilidad de sacar esa bolsa, porque también ahí es donde se pueden producir lesiones. Por lo tanto, vas a ver que siempre un carro preparado y fabricado para, o adecuado, ¿no?, para hacer de barrido, va a tener de alguna manera una forma fácil de sacar esa bolsa. Por otro lado, tenemos que tener un carro también que tenga sus refractarios, ¿no? Hay que ponerle cintas reflectivas y demás para que se vea en la calle, porque muchas veces, además, el carro queda en un lado y el barrendero va avanzando, por supuesto, y después lo vuelve a buscar. Entonces, todos los elementos que puedan quedar en la calle tienen que tener sus reflectivos propios para que ningún auto se los vaya a chocar, que la gente también los vea y demás. Entonces pensemos que este carro básicamente lo que va a hacer, como te decía, es reducir la fatiga y el esfuerzo físico de los trabajadores, y con eso estamos evitando lesiones y estamos evitando enfermedades a los trabajadores, y por supuesto que cumple una doble función. La más importante es la salud de los trabajadores. Y la segunda es que la verdad que van a faltar menos. Entonces también creo que para el empleador en este caso es algo favorable. Porque al cuidar la salud de los trabajadores, bueno, por supuesto que también hace que nada de esto pase y el servicio, si se quiere, no se vea complicado por eso. Bueno, algunas cuestiones de seguridad en la tarea que se va desarrollando en el día a día, en el momento a momento. Delimitar las áreas de trabajo. Esto es clave. Delimitar con conos, por ejemplo, las áreas de trabajo, sobre todo en avenidas, sobre todo en calles muy anchas y demás, donde los autos pueden pasar incluso a una velocidad mayor, pero en realidad en todo momento donde se pueda delimitar la zona de trabajo, por ejemplo en los bulevares también, hay que delimitarla. Hay que poner cartelería y hay que poner conos. Entonces delimitas con conos, por ejemplo, 2 cuadras, donde pones el cono, obviamente, más en el medio de la calle, ¿no? La idea es impedir el paso de los conductores, que los conductores de ninguna manera puedan atropellar al trabajador. Entonces pones conos 2 cuadras, van barriendo, entonces alguien que los va asistiendo va cambiando los conos. Bueno, seguramente esto llevará a alguna persona más que tenga que trabajar en el sector porque es la que tiene que ir moviendo los conos y demás. Bueno, probablemente, pero no importa. Los conos es algo muy importante, y si no también lo pueden hacer los trabajadores mismos, poniendo al principio de la calle un cono o un cartel donde estén indicando que se está barriendo esa calle, por ejemplo, y ya después a lo largo del tiempo la gente lo va a ir reconociendo. Después volver a buscar ese cono y ponerlo un poco más adelante en la otra cuadra. Es cierto que la tarea puede verse afectada un poco en tiempo, pero no importa. La seguridad es más importante que el tiempo y habrá que buscar una relación justa entre si pones una persona más para realizar esta supervisión y ayudarlos a demarcar los lugares. Probablemente no es necesario en todos, ¿no? Como te decía, será más necesario en lugares donde hay mayor tránsito, incluso por más que arranquen a la mañana temprano, que por ahí en las calles internas. Pero todo lo que se pueda hacer para delimitar o para avisar que se está realizando la tarea, lo tenemos que hacer. Algunas cuestiones que hay que pensar con los trabajadores y que también hay que capacitarlos para esto. No se puede escuchar música, no se puede llevar auriculares mientras se está realizando la tarea. Esto es fundamental por una cuestión de seguridad. Cuando una persona está trabajando con auriculares, la verdad que no está escuchando lo que pasa afuera. Y si hay algo que tiene que estar atento el trabajador, es a lo que va sucediendo en la vía pública, porque está trabajando en la calle y en la calle pasan los autos. Entonces, no se puede trabajar con auriculares. Yo entiendo que es mucho más ameno el trabajo, que
se hace más llevadero y demás, pero la verdad que es algo que tenemos que empezar a modificar. No digo que todos lo hagan, pero no se puede usar auriculares cuando se está trabajando. Todo esto forma parte, me parece, de una capacitación y de una concientización que hay que darle a los trabajadores, porque hay que charlar de estas cosas, hay que hablar sobre seguridad, hay que hablar sobre qué actividades son seguras, cuáles no, cómo desenvolverse en la vía pública. Por supuesto que hay que capacitarlos en algunos riesgos que a veces pueden suceder, como por ejemplo que un perro los quiera morder. Son importantes estas cosas, que estén atentos, que sepan cómo actuar en cada momento y que ellos también puedan opinar en cuáles son las cosas que necesitan para hacer la tarea más segura. Y yo te aseguro que como funcionario te van a facilitar las cosas, porque cuando vos quedás con alguien que una determinada actividad se hace de una forma y que de esa forma es la segura y ellos están aportando, seguramente lo van a hacer. Entonces, si ellos están diciendo, no, mira, yo la verdad prefiero zapatillas, bueno, la zapatilla la va a usar, porque ya te la pidió, porque sabe qué es lo que quiere, entonces va a elegir usar zapatillas y la va a usar todos los días y no vas a tener que estar renegando porque le diste un botín recontra pesado a alguien que tiene que caminar todos los días y después en realidad lo que hace para ir a trabajar es llevarse las zapatillas de su casa. Entonces, me parece que todo esto ayuda a todos, ¿no? El diálogo, la charla, el intercambio, el escucharlos, el ver qué les pasa, cómo se sienten con la tarea y demás, me parece que es clave. Bueno, yo espero que esto ayude para algo, ¿no? Que, como siempre digo, alguien diga, no, bueno, la verdad que no estamos haciendo las cosas del todo bien o las podemos hacer un poco mejor. Creo que todo el mundo puede pensar en la gente y cuando pensás en la gente te das cuenta que hay cosas que sí o sí tenés que hacer, tenés que darle herramientas en buen estado, los escobillones tienen que estar en buen estado, los tenés que chequear, tiene que haber un supervisor que chequee todo esto, que vaya chequeando las calles donde van a trabajar o donde están trabajando para que vean si hay algo que se está complicando, si no está seguro por algo, si los autos están pasando muy rápido, si se deberían delimitar más o no. Bueno, creo que hay que ponerle cabeza a esto, ponerle ganas, mirar mucho cómo ocurren las cosas y sobre todo acordar con los trabajadores cómo se pueden hacer mejor. Ojalá que esta actividad, que es una actividad que es buenísima, a mí la verdad que es muy lindo ver tu calle limpia y también a mí me gusta mucho ver cuando los trabajadores le ponen ganas y vos los ves que les gusta dejar la calle limpia, que les gusta dejar las cosas bien, porque no se saltean, viste, pedacitos, no lo hacen así nomás. Y cuando veamos un trabajador, un barrendero, que está descansando en una esquina, no pensemos que es un vago que no está trabajando. La verdad que lo que hay que pensar es que se tomó 2 minutos de descanso, porque vos tenés que estar trabajando un montón de horas caminando y barriendo, ¿eh? Entonces las horas de descanso tienen que estar programadas. Y me parece que lo mejor para esto es acordarlas con ellos. Entonces decir, por decir algo, no sé, cada 5 cuadras paramos 5 minutos. Bueno, estaría buenísimo. Cada tantas cuadras paramos 10 minutos. Estaría buenísimo acordarlo previamente. Entonces el supervisor ya va a saber que cuando el trabajador está sentado en un lugar, bueno, se está tomando sus 5 minutos de descanso. Y hay que ayudar con la comunicación. Hay que comunicarle a la gente, a la población, que los barrenderos tienen derecho a descansar y tienen que descansar como parte de su tarea y van a parar cada tantas cuadras tanto tiempo. Entonces está buenísimo que la gente lo sepa, porque a veces la gente no lo sabe y se lo toma mal o lo ve mal. Y no es justo para los trabajadores. Y yo te digo, cuando vos empezás a comunicar todo esto, también los trabajadores lo ven bien, hacen su tarea con muchas más ganas, porque ven que en este caso el municipio los está cuidando y está cuidando su tarea. Bueno, me parece que hay mucho para trabajar acá. Ojalá que esta actividad de barrido manual continúe, que obviamente va a continuar porque el barrido mecánico, que está muy bueno, porque es mucho más rápido, porque la verdad que está bárbaro usar máquinas, no se pueden usar en todos lados, ya lo sabemos, así que no en todos lados entran bien y pueden barrer bien, así que el barrido manual va a continuar y creo que lo que es justo es ir haciéndolo cada día más seguro, cada día mejor y cada día de una manera que
el trabajador tenga más ganas de ir a trabajar y sea y siga siendo una de las actividades más importantes que se tienen desde los municipios. Bueno, nos vemos en el próximo episodio donde volveremos a hablar algunos de los temas de seguridad o de gestión ambiental vinculada a los municipios. Nos vemos en el próximo.